Buenas tardes, chicos. ¿Me confirman si es que se escucha bien, porfa? Y si se ve lo que estamos compartiendo. Sí, doctora, ya. Ok, entonces vamos comenzando porque si no, se nos hace más tarde, ¿ya? No, no entiendo por qué no tenían el link adecuado, pero bueno, vamos a hacer la presentación, ¿sí? Entonces, me dicen que así se ve, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre el control químico de la placa dental, antisépticos orales y también un poco del control mecánico de la placa. Como ustedes han visto en las clases anteriores, hemos ido de menos a más sobre cómo es la anatomía de todo lo que es el periodonto, e inclusive las estructuras orales, y estas no están solas dentro de nuestro organismo, ¿no? Tienen también eh, ciertos, eh, ciertas bacterias, ciertos virus, ciertos hongos que se adhieren y van formando una película, ¿no? Entonces, cuando hablamos de control químico, siempre nos vamos a referir al uso de antisépticos orales. Estos antisépticos orales por años han venido evolucionando, mejorando, retirándose algunos del mercado y otros también evolucionando a otros mucho más específicos para algunas enfermedades, ¿no? Sabemos que durante la pandemia ha habido toda una serie de virus que nos atacaron y que fueron controlados muchas veces por alguno de estos antisépticos, por lo menos para que no se continúe su proliferación, ¿no? Vírica. Como sabemos, el control químico va a tratar principalmente de prevenir infecciones bucales, de reducir la placa bacteriana, de proteger las encías, ¿no? Y obviamente esto debe ser con un uso responsable para tener mejores resultados. Eh, ¿Visualizan la otra diapositiva? ¿Está corriendo? No, por favor, confírmenme eso para no. La vez pasada creo que no les corría muy bien las diapositivas. ¿Sí o no? A ver, Sí, ¿sí o doctor. no? Sí, ya, perfecto. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es la placa, no? Como ven, esta es una imagen característica de lo que es la placa, en donde ya vamos a ver una placa madura, vamos a ver cambio de la estructura anatómica natural y normal de la encía, vamos a ver un edema producto de esta inflamación, así como cuando nosotros tenemos una mala irrigación por alguna circunstancia de la zona de las piernas, de los pies, y hacemos una palpación, ¿no? O sea, hundimos un poquito del pulpejo del dedo para ver si hay un edema. Exactamente igual pasa con la encía, ¿no? La encía se va a edematizar, va a haber una colección de inflamatorio, de líquido inflamatorio, y lo vamos a poder visualizar cuando hacemos una leve presión sobre él con una sonda, va a quedar una marca. Exactamente, el cuerpo trabaja casi todo igual en la parte de salud oral o en las encías va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, ¿es placa? Sí, es una placa madura. ¿Y qué es la placa? ¿No? Como vimos la vez pasada, inicialmente va a ser una película transparente que no es alimento, sino que simple y llanamente son glucoproteínas que van a hacer por su efecto pegajoso, ¿no? O de adhesión, que los primeros colonizadores o las bacterias, los cocos y los bacilos, se comiencen a agregar hasta que de repente se produce una proliferación y un crecimiento hacia la maduración y el endurecimiento y la proliferación, ¿no? De esta placa por la no remoción de la misma.
Entonces, ¿qué es la placa dental? La placa dental o biofilm dental es una película blanda, pegajosa e incolora, formada por millones de bacterias, proteínas salivales y restos alimenticios que se adhieren constantemente a la superficie de los dientes, restauraciones y tejidos blandos de la cavidad oral. Si no se elimina diariamente, mediante el cepillado y la higiene interdental madura y favorece el desarrollo de las enfermedades bucales. Entonces, ¿qué es la placa dental? La placa dental no son restos de comida, es un biofilm organizado compuesto principalmente por bacterias. Comienza a formarse a las pocas horas después del cepillado, se adhiere a esta película de proteínas salivales llamada película adherida, se adhiere perfectamente al diente y si no se elimina diariamente, el biofilm va madurando, aumenta su complejidad, desencadena procesos inflamatorios y puede ocasionar enfermedades como la gingivitis, periodontitis o la caries dental. Entonces, acá tenemos placa. ¿Tenemos o no tenemos placa, chicos? Sí tenemos placa, porque hay uno de los signos patognomónicos de la inflamación inicial o gingivitis. ¿Cuál es? Enrojecimiento de los bordes de las encías, enrojecimiento, edema, aumento de volumen, aparición de cálculo maduro, ¿no? Y aquí nosotros tenemos un paciente con placa, ¿no? De repente no en todas las piezas, de repente más incide los la pieza lateral del lado izquierdo, pero en las otras piezas observamos una inflamación crónica. ¿Y esto será placa? Yo creo que sí, ¿no? Normalmente está asociado Sí. a hábitos de autocuidado no correctos que lo que hacen es principalmente eh, dejar que este biofilm se organice hasta un momento que esté bien maduro y comience a notarse ya los signos característicos de tejido inflamatorio, aumento de volumen, sangrado, a veces supuración. A veces está relacionado con alguna medicación que puede disminuir la salivación. Si ven acá, ven una saliva como burbujeante, ¿no? Una saliva como espesa. Entonces puede estar relacionada con algún medicamento que se tome, ¿no? Puede ser un antidepresivo, normalmente vamos a observar esto. ¿Y cómo se forma? Ya sabíamos y lo vimos la vez pasada, pero vamos a recordarlo un poquito. La película adherida, Doctora, dime, doctora, disculpe, su pantalla se ve las letras como desenfocado. yo las veo perfectas. ¿Todos lo Sí, ven así? sí, doctora, acaba de ponerse así medio borroso. No, debe ser la señal del internet, qué raro. Pero dame un minutito, por favor. Voy a revisar. No vaya a ser que el internet esté teniendo algún problema, pero yo lo veo perfecto. Dame un segundo, por favor. A ver, lo he cambiado a otro internet que tengo en casa. ¿Me confirman? Se ve igual, doctora. Se ve igual, doctora. Sí, igual. Mm, o sea, a ver, voy a sacarlo de ese internet. Mm. Y a cambio yo tengo 5 rayitas de internet. Qué raro. ¿Por qué? Extraño. Mm.
Ahí. Se ve desenfocado. Se ve Ahora se ve desenfocado. borroso se ve, doctora. Extraño, se ve. Acá yo lo veo perfecto. Y le he puesto 3 internet distintos, inclusive el de mi celular. A ver, voy a pasar esta diapositiva y me dicen si es que la otra también se ve así, ¿no? ¿Se ve así? Igual, doctora. Qué extraño. Se ¿Eso ve por qué, eso por qué será así? Doctora, su cámara se ve borroso. ¿Se sigue viendo borroso, chicos? Sí, doctora. Ya, voy a salir y voy a entrar. Ya, voy a salir y voy a entrar nuevamente. Ustedes quédense ahí. Salir. que no pinta el cúnico. Ahora. Igual. Chicos. Sí, doctora. Se ve igual. ¿Se sigue viendo borroso? Sí, doctora, se ve borroso. Debe ser tu señal de internet. Pero he probado con 3 señales y según acá dice que está con 5 rayitas en una. Entonces, qué raro. Pero bueno, miren, vamos a hacer una cosa.
Exacto. Les paso el PPT. Vamos a ver lo que podamos, ¿no? Lo que se vea mejor. Bueno, esto no es chiquito, la letra no es chiquita. Pero vamos a avanzar esto y si no, le hacemos un refuerzo la próxima clase, que me parece que es súper extraño. Nunca ha pasado esto. Sobre todo que este es de banda ancha. Extraño. A ver, lo voy a poner como Wi-Fi. De repente si lo sacamos de Wi-Fi. Mm, Solamente con la señal de cable. No, no entra nada. Sí, está medio inestable, me parece. Como dicen ustedes, está medio inestable. Lo voy a... De todas maneras, lo voy a poner con el internet este que tengo más potente. Ojalá que se agarre un poquito más. Yo tengo 5. Está. Ok. Bueno, seguimos, chicos, ¿no? Porque no podemos estar um, Stephanie. ¿Qué pasa, Stephanie? Ya. Ok. Entonces, como decíamos, cómo se forma la película. Se forma, tiene varias etapas, tiene una etapa de película adherida, una de adhesión bacteriana y una de biofilm maduro, y luego se convierte en enfermedad. La película adquirida se forma o sucede después del cepillado, la salida forma una fina capa de proteína sobre el esmalte y esto se adhiere a las bacterias a las pocas horas de habernos cepillado. Comienzan a multiplicarse y en 24 o 48 horas ya es madura. Se vuelve más compleja y resistente y difícil de eliminar. Se vuelve nociva inmediatamente después de que nuestro sistema inmunológico ha actuado sobre este tipo de bacterias y comienza a producirse la inflamación, la pérdida de tejido de sostén o la caries dental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de control químico de la placa, vamos a hablar que se refiere al uso de productos químicos para prevenir y reducir la acumulación de esta placa. La placa es... espera. Hay una cosa que no hemos hecho. Ponerlo a grabar. Ajá. Ah, no, está bien. Detener grabación, no. Sí está grabado. Ya está. Cuando hablamos de la placa como tal, es una película pegajosa. ¿Y qué hacen estos eh, antisépticos o estos enjuagues bucales? Casualmente interactúan en esta primera fase en la cual se forma esta película de glicoproteínas que puede llevar después a problemas como la caries y la enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué van a hacer y cuál es su mecanismo? Evita la adherencia de bacterias mediante agentes antiadhesivos. O sea, mientras que nosotros vemos que se producen las adhesinas para que haya formación de la película, vamos a ver que los antisépticos tienen que tener esta característica. Las sustancias antiputrefacción o los hipocloritos son antiadhesivos, pero son tóxicos en el medio oral. No hay compuestos hoy en día que son con estas características específicas. Solamente tenemos la característica de la antiadherencia. Sin embargo, todos los otros producen un balance entre la proliferación y la putrefacción de los alimentos, ¿no?
deteniendo o retrasando la proliferación bacteriana con antimicrobianos. Elimina la placa establecida por lo que a veces es llamado cepillo dental químico. Siempre que digamos cepillo dental químico son los enjuagues bucales. Muchas veces el hecho solamente de enjuagarse con agua hace que haya el efecto de arrastre sobre esta película o biofilm que recién se está formando. Por eso es que ustedes van a escuchar muchas veces a pacientes que dicen, yo a las justas me cepillo y me enjuago, ¿no? ¿Y con qué se enjuaga? Con agua. Ese efecto casualmente de arrastre que tiene el agua es lo que genera que esto tenga un mejor efecto sobre la poca formación de biofilm. ¿Qué hace esto? Altera la formación de la placa y no se ha intentado, dado la incompleta comprensión de la etiología bacteriana de la gingivitis, ¿no? O sea, muchas veces no todos los enjuagatorios bucales van a tener estas características, todas ellas. Pueden tener una o dos, sobre todo los aceites esenciales, que son los que hemos usado por muchos años, ¿no? Entonces van a tener un efecto cariostático porque van a disminuir la cantidad de bacterias que podamos tener. Y si bien es cierto, la caries no desaparece, vamos a poder controlar su proliferación. ¿Quiénes son los más eficaces? Los que produzcan retención prolongada por absorción en la superficie bucal. Todos aquellos enjuagues que tengan algún mecanismo que produzca que se adhiera a la superficie dental y que mediante este mecanismo pueda repeler el alimento son los adecuados. La conservación de la actividad antimicrobiana también es una de las características de los enjuagues bucales eficaces, ¿no? La neutralización mínima o lenta de la actividad antimicrobiana en el medio bucal o la desaparición de estas sobre las superficies, ¿no? Acá vemos casualmente cómo se identifica dónde está la placa, a pesar de que el diente aparentemente está ok, está sano, pero inmediatamente podemos ver que los gram negativos, que son los que se pintan de morado, y los gram positivos, los de rosado, son los que más abundan y son los que son más nocivos para nuestra encía. Características principales de la especificidad. Tenemos que saber si hay algún tipo de enfermedad avanzada. No vamos a utilizar de repente un aceite esencial y utilizaremos de repente una clorexidina. Y obviamente eso nos va a ayudar a controlar la placa, que no debe basarse necesariamente en antibióticos. El tratamiento principal que se debe hacer de lo que es remoción de lo que significa el sarro dental, el biofilm maduro, ¿no? Debe de realizarse principalmente desorganizando a esta placa bacteriana. No podemos nosotros ir de frente al uso de antibióticos cuando tenemos que hacer primero el control mecánico y químico de la placa, ¿no? Entonces, tenerlo eso bien claro. Muchas veces dice, tiene periodontitis, hay que darle antibiótico. No, hay que pensar primero en cuáles son las causas de su enfermedad periodontal o enfermedad gingival y luego de eso nosotros comenzar a tratarlo, ¿no? Muchas veces está relacionado a Doctora, enfermedades disculpe. sistémicas. Dime. Doctora, se ve borrosa la PPT. ¿Hay alguna posibilidad de que nos pueda facilitar la PPT para poder estudiar también? Porque algunos ¿Recién estamos... acabas de entrar? ¿Recién acabas de entrar, hijo? No, no, ¿Recién ya acabas? estaba aquí. No, porque nosotros ya les he dicho hace un ratito que se los voy a pasar. Ya está bien, doctorita. Sí, si no, lo que pasa es que son cosas de la virtualidad. Mira, tengo 3 internets en casa, uno como con banda ancha y no sé qué es lo que pasa porque no debería verse borroso, yo lo veo perfecto acá. Y me da pena porque en realidad son lindas las diapositivas, pero no te preocupes, se las vamos a pasar en PDF. ¿Sí? Sí, doctorita. Ya, está Ya, bien, perfecto. ok, Gracias. ya. Em, Respecto a la eficacia, o desean que lo pospongamos para otro día la clase. Creo que el silencio me ha dicho que no. Determinada por la concentración mínima inhibitoria para las bacterias asociadas a patologías dentales,
el agente antimicrobiano deberá eliminar la placa y prevenir su formación o reducir la cantidad por debajo del nivel patógeno. Esto principalmente habla de los porcentajes de concentración, ¿no? Como sabemos, tenemos las clorhexinas al 0,12 y al 0,2, tenemos el cloruro de acetilpiridino al 0,03, y cada uno de ellos ha demostrado que está asociado a un efecto óptimo sobre la superficie sin causar absolutamente ningún daño a los tejidos, ¿no? Entonces, en eso se basa la eficacia, ¿no? No lo ven, pero lo van a ver. Este, eh, Va más que nada a que pueda ingresar adecuadamente en las zonas donde más lo necesita, que sean el surco y otras zonas más. El tema de la sustantividad o característica importante del enjuague es el tiempo en el cual ese enjuague tiene una acción sobre la superficie dentaria. La sustantividad es cuánto tiempo el antiséptico o el control químico se está dando como óptimo, por decirles. Un enjuague que tenga aceites esenciales va a tener un tiempo muy corto de sustantividad contra algunos de ellos, como la clorexidina, que tiene una sustantividad de hasta 12 horas, como el cloruro de acetilpiridino, que tiene una sustantividad menor, ¿no? Pero obviamente al estar asociados en algunos productos, porque van a ver que no está solamente eucaliptol, o no solamente está timol, o no solamente está clorexidina, sino está clorexidina con cloruro de acetilpiridino, o algunas está cloruro de acetilpiridino con alguna otra aceite esencial o algún aloe vera, que es un gel especial, va a cambiar esa sustantividad. Pero lo importante es que nosotros, cuando mediquemos a nuestros pacientes, sepamos qué producto estamos indicando, para que también darle al paciente esos tips, ¿no? O sea, lo va a usar porque muchas veces he escuchado muchos profesionales que hablan, la clorexidina la va a utilizar mañana, tarde y noche después de cada cepillado, que no sé. No, la clorexidina tiene una sustantividad de 12 horas. Por tanto, si se cepilla a las 7 de la mañana y usa el enjuague a las 7, hasta las 7 de la noche no debe de utilizar nuevamente el enjuague. Y tiene una indicación, la clorexidina tampoco no es que sea el gold estándar para todos los procesos inflamatorios de nuestra boca. Tendrá su indicación para algunos periodontopatógenos agresivos, ¿no? Entonces, al tratar infecciones dentales, esta es una cualidad muy importante que tenemos que destacar, ya que en el agente antimicrobiano necesita cierto tiempo de contacto con el microorganismo para inhibirlo y eliminarlo. Seguridad, lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Los agentes antimicrobianos se han ensayado extensamente con el uso avalados de estudios científicos. La seguridad de un fármaco viene condicionado por su permeabilidad, potencial de toxicidad y algunas otras cosas más. Hace un poquito hubo un tema bastante importante con el fluoruro de estaño. No sé si recuerdan ese episodio en las pastas, ¿no? Y si bien es cierto, el fluoruro de estaño no ha sido retirado ni prohibido de manera general del mercado, pero algunas pastas específicas fueron sacadas de la venta porque en algunos países se producían casos de irritación, ardor, ampollas, hasta úlceras en la boca. Entonces, esos países decidieron retirarlo del mercado, sobre todo que el fluoruro de estaño era de una marca específica, ¿no? Y a las finales, por este tipo de episodios de tipo aislado, fue que se tuvo que sacar. Entonces, una de las cosas más importantes es la seguridad. No todos los enjuagues, ni todas las pastas, ni todas las sustancias van a tener el mismo efecto, el mismo grupo de personas, ¿no?
Entre países van a observar que también hay una diferencia por también la combinación de razas, ¿no?, que tenemos nosotros. Nosotros somos una raza bastante fuerte por la múltiple combinación genética que tenemos. Pero también es cierto que tenemos que hacer mucho, eh, ser muy responsables a la hora de medicar este tipo de sustancias, porque muchas veces, y si hay un episodio registrado, informarlo, ¿no? Bueno, la eficacia intrínseca, que ya sabemos que es importantísima, si no, ¿para qué se la mandamos al paciente? Es el porcentaje de efecto máximo que puede conseguirse con las limitaciones de solubilidad del agente, ¿no? O sea, muchas veces hay profesionales o marcas que dicen se puede mezclar con agua, ¿no? Entonces lo puedes diluir. Hay otras que dicen no se puede mezclar con agua, utilizarlo tal cual el producto, ¿no? No todos los agentes utilizados son capaces de conseguir por enjuagues una supresión completa del crecimiento bacteriano. Entonces, si nosotros lo diluimos, es posible que también diluyamos el efecto máximo que puede producirlo y en realidad estamos haciendo perder el tiempo a nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características ideales? Cuando hablamos de enjuagues bucales, vamos a tener dos tipos de generaciones. La generación inicial que usaba para el control de bacterias patógenas, que eran los antibióticos, los derivados de amonio cuaternario, porque el amonio cuaternario tiene años, ¿no? Los compuestos fenólicos, que son el timol, el fenol, ¿no? Las sanguinarias, los cloruros y los peróxidos, y después de eso vino la clorexina en una segunda generación. ¿Cuál es su característica ideal? La sustantividad, que ya hablamos que es. No facilitar el desarrollo de bacterias resistentes, porque esa es otra de las cosas que pasaba, que muchas veces utilizábamos un enjuague y desaparecían las bacterias, sí, pero las buenas y las malas, y aparecían los patógenos oportunistas, que son los hongos, ¿no? Entonces tampoco no es que puedes usar eternamente un enjuague, sino lo ideal es, de acuerdo al momento en el cual se encuentra el paciente, utilizar el enjuague adecuado, termina su tratamiento, pasar a uno que sea de mantenimiento. Ya vamos a hablar eso cuando hablemos de terapia de mantenimiento. Uno que no manche los dientes, que no altere el gusto. Acuérdense que la clorexidina produce una hiperkeratosis del dorso de la lengua. Y esa hiperkeratosis del dorso de la lengua quiere decir que las papilas se vuelven más gruesas y obviamente hay un cambio de lo que es el sabor. Entonces el paciente tiene que saber que esa alteración es reversible y que definitivamente es una de las características de la utilización de estos enjuagues de segunda generación. Debe de reducir la placa bacteriana y la gingivitis. Debe ser un precio accesible, porque también va a pasar que mucha gente no puede conseguir una opción de enjuague bucal porque a veces son muy caros, ¿no? O los muy baratos son igual mejor enjuagarse, tener una buena pasta y cepillarse bien, ¿no? Entonces, hay conceptos que nosotros tenemos que como parte del grupo de salud en el cual nos encargamos de la salud oral, ¿no? Debemos tener compuesto qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que entiende el paciente y qué es lo que hace el paciente. Son tres cosas totalmente distintas. El paciente puede saber algo de caries, sí, la caries me hace doler el diente. Ya, por lo menos sabe que va a haber una repercusión si yo no uso bien mi cepillo y mi pasta de dientes. Pero ¿y el enjuague? No, que el control químico, que la doctora Nelly me dijo, que eso es muy importante. No, o sea, ¿qué es lo que hace que el paciente adopte ese concepto que no lo tenía como un adicional, que quiera entenderlo? Ahí está la destreza del profesional en poder hacerle llegar dónde es que debe de estar ese concepto adoptado y colocado como importante para mi salud, ¿no? ¿Qué es lo que hace el paciente? El paciente de repente solamente se cepilla, su cepillo todo abierto y cree que eso está bien. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere tener salud.
Pero si no se cepilla, señor, y no usa un buen enjuague, no, son un hilito por lo menos, o un cepillo interproximal ideal, un limpiador lingual excelente, vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos cambiar a ese paciente de pensar? Entonces, em, obviamente tenemos que hacerlo más, utilizar todas nuestras estrategias para que esto sea de fácil utilización y no desarrollar efectos adversos sobre las piezas dentales, ¿no? En caso de que utilicemos la clorexidina, acuérdense que la clorexidina tiene una eh, predilección por los taninos. Entonces, si toma café, si toma té, si toma chocolate, si toma algunos tensionados, como pueden ser los alimentos estos bocaditos, ¿no? Van a adherirse a esta sal que se adhiere sobre la superficie del diente y hace asemejar que es un sarro, ¿no? Entonces, hay que decirle al paciente, es posible que se le formen manchas de color marrón. Sin embargo, con la profilaxis que le haremos al final de nuestro tratamiento de mantenimiento, vamos a tener un buen resultado. ¿Sí? Vamos volando porque creo que nos va a ganar el tiempo. Clasificación de los antisépticos por su estructura química. Tenemos los fenólicos, los amonios cuaternarios, los agentes oxidantes, los extractos de hierbas o sanguinarias, las bisguadinas, que son la clorexidina, la lexidina, la bispiridina, que ya no está en el mercado, las primidinas y las exidinas. Lexidina todavía hay un poquito, ¿no? Me parece que hay un laboratorio que todavía lo tiene. Los halógenos como la iodina, los iodóforos y los fluoruros, las sales de metal como la sal de plata, mercurio, zinc, cobre, que están en desuso. De todas maneras hay que saber. Entonces, la más utilizada son los fenólicos y con su marca más conocida que tiene timol, eucaliptol, que es una mezcla, y el metilsalicilato, que es el famoso Listerine, ¿no? Dentro de las cloroxinas, sus antisépticos de uso oral, tenemos pues una serie ahorita hay muchísimas más. Este es parte de un artículo de revisión en la cual teníamos el Peridex, el Perioate, ahora tenemos muchos que están al 0,12 y al 0,2, ¿no? Para tratamiento y para mantenimiento. Los fluoruros de estaño, que como le digo, no han salido del mercado, pero que definitivamente en nuestro país no se ha producido ningún efecto adverso, pero sí en Brasil, Argentina, la empresa que los hacía, los ha sacado del mercado. Las sanguinarias, como el Periogard, Tricloxan sí ya salió del mercado. Sabemos que a la larga el tricloxan que tenía el talco, el desodorante y también los enjuagues bucales tiende a hacer alteraciones en la genética de nuestras células, por tanto se observaba relacionado con lo que son temas oncológicos, ¿no? Compuestos de peróxido de hidrógeno, ¿no? Tenemos un montón, es más, hace un tiempo nosotros no teníamos tanto mercado abierto en este momento y nos dábamos cuenta que utilizar el agua oxigenada reducida producía también un efecto, ¿no? Sin embargo, en muchos pacientes producía también resequedad, ardor, irritación generalizada, por eso es que y al no ser tan costosos los enjuagues actualmente, pues obviamente ya los mandamos para los pacientes, ya no el agua oxigenada, ¿no? Compuestos de amoníaco cuaternario, el principal, el cloruro acetilpiridino. El cloruro acetilpiridino fue un gran aliado durante la pandemia, porque ¿qué era lo que producía? Aumentaba la permeabilidad de la pared bacteriana, favoreciendo la lisis y destruyendo la capacidad no solamente de bacterias, sino también de virus. Entonces, ¿qué hacía? ¿Combatía el COVID? No. Controlaba esa reproducción anómala que tenía el virus del COVID, ¿no? COVID-19. Entonces, si bien es cierto, no es que te curabas con el amonio cuaternario, por lo menos no te empeorabas y nos producía una mejora Acuérdense que nosotros para protegernos del COVID usábamos 5 elementos, ¿no? Peróxido de hidrógeno, alcohol,
La lejía, se me ha ido. No, se me ha ido el nombre. Y el amonio cuaternario, ¿no? Entonces, un amonio cuaternario que es enjuague es casualmente el enjuague de cloruro de acetilpiridina. Reduce la placa en 35%, tiene una eficacia moderada, ¿no? Su principal función se habla que es antigingivitis, más que, eh, más que antiplaca, ¿no? O sea, antigingivitis. ¿Pero qué cosa es antigingivitis? ¿No? O sea, es es un enjuague que lo que va a hacer es cambiar la permeabilidad de la superficie para que no haya una buena adhesión. Acuérdense que las bacterias tienen también una carga y positivo o negativa que va a repelerse con este enjuague. Efectos colaterales indeseables, tinción y sensación de quemazón en algunas personas, lesiones subserosas. Actualmente no se ve con el cloruro de acetilpiridina. Compuesto amoníaco cuaternario en una cadena alifática y clasificado como un agente tensoactivo catiónico. Actividad microbiana contra un amplio espectro de bacterias orales y virus, no solamente antimicrobiano. Puede interactuar con la membrana celular de la bacteria, dando lugar a fugas de componentes celulares. Entonces, esto interrumpe el metabolismo celular y produce la lisis o muerte de la célula. Debido a que la región de carga positiva hidrofílica del cloruro acetilpiridino, que era lo que hablábamos, cambia la permeabilidad, es fundamental para la actividad antimicrobiana. Las formulaciones de enjuague bucal no deben contener ingredientes que disminuyan o competir con la actividad de este grupo catiónico. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del cloruro acetilpiridino? Que en concentraciones de 0 a 0,1 a 0,045, con un mínimo de cloruro de acetilpiridino de 72% a 77% de acetilpiridino, vamos a disponer de un enjuague seguro y efectivo para el uso antigingivitis y antiplaca, ¿no? Puede producir irritación de la lengua en algunos pacientes, mucosa oral, tinción dental, lo cual se puede agravar cuando hay disminución de flujo salival. Siempre nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos este tipo de cosas, porque sí, ya. Porque tampoco es bueno que nosotros acabemos con con todas las bacterias que viven en la boca. Acuérdense que nosotros tenemos bacterias que son muy favorables para distintos tipos de situaciones que van a ayudar en la permeabilidad del intestino, que a las finales eso hace que las bacterias viajen a nuestros órganos nobles. El otro día conversamos eso y en verdad cada día se habla más de ello, por eso estamos poniéndonos de moda. ¿Ya? Fluoruro de estaño que va en dentríficos, en una pasta muy conocida, que como les estaba diciendo es un dentrífico muy eficaz para prevención y reducción de la gingivitis, el sangrado gingival, pero actualmente ha salido del mercado por el tema de irritabilidad en algunos casos. También hay que observar, nuestro mundo ha cambiado, ¿no? Esto es estos datos, muchos de ellos son de un poquito antes de la pandemia, del 2019, si no me equivoco. Y en ese momento no se veía tanta irritabilidad ni reactividad de nuestros pacientes. Entonces, ahora sí lo observamos. Observamos pacientes que tienen una reacción exacerbada a ciertos productos que en la mayor parte de pacientes no causan absolutamente ninguna irritación ni nada. Y observamos que eso ha pasado después del uso no solamente de las vacunas, sino de la exposición al virus. Entonces sabemos que en estos años vamos a observar muchas cosas que no observábamos anteriormente, ¿no? O sea, el fluoruro de estaño se usó por muchísimos años y no teníamos ninguna reacción de ese tipo. Ahora se produce, obviamente hay que reactivarlo. Bueno, ahí vienen las categorías. La categoría 1 es combinación de ingredientes activos. Tenemos el timol, mentol, eucaliptol, metilsalicilato, aceites esenciales, el más conocido, el Listerine. Una combinación de aceites esenciales de plantas que nos van a dar
con un vehículo hidroalcohólico, que ya nosotros sabemos que casi la mayor parte de nuestros enjuagues no deben de tener alcohol, sin embargo el mentol, el eucaliptol sí siguen estando presentes, pero se están disminuyendo, están yendo prácticamente a su desaparición, ¿no? Ahora tenemos los famosos cero, ¿no? Enjuague cero, después hay uno que es sí, pues Oral B cero, Listerine cero, varias marcas que dicen cero, cero alcohol, ¿no? Y también pasaba, ¿por qué? Porque muchas personas que sufrían de alcoholismo se tomaban el enjuague bucal y esto generaba pues que su adicción siempre persistiera por la supuesta higienización de la boca, ¿no? Y sabemos que el alcohol y el cigarro son los principales causantes de las enfermedades oncológicas en la cavidad oral. Entonces, obviamente, ya se ha comenzado ha comenzado a salir de los mercados. Me parece que acá todavía no hemos terminado de sacar, pero en todo caso hay que tenerlo presente, ¿no? Categoría 2 de los principios activos, ningún ingrediente activo muestra reducción o prevención de la gingivitis. En categoría 3, los principios activos individual, fosfato dicálcico, peróxido de hidrógeno, extractos de sanguinarias, bicarbonato de sodio, lauril sulfato y citrato de zinc. Categoría 3, combinación de todos los ingredientes, peróxido de hidrógeno y bicarbonato, aceite de menta y aceite de salvia, polidismetilsiloxano y poloxamer, lauril sulfato, sodio, o sea, de ahí vienen a ver un poquito más a quién le vamos a poner qué, y en verdad las combinaciones son las que tienen mejores efectos. Sin embargo, sin datos suficientes para apoyar su eficacia, las categorías 3 todavía siguen en investigación. Pero tenemos, obviamente, que algunas combinaciones sí no funcionan bien, como la de clorexidina con cloruro de citilpiridina. El Cloxam fuera del mercado hace bastante tiempo, que era de venta libre. La clorexidina, que ya sabemos que es un agente quimioterapéutico para el control de placa, productos orales al 0,2, barnices de gel, dentríficos y gomas de mascar son como los vamos a encontrar, y a menudo une los componentes de formulación dentrífica que quedan sin efecto. Efectos adversos, lo que hemos dicho, ¿no? Las manchas extrínsecas de las dientes, la lengua y aumento de la formación de cálculos, que no son cálculos exactamente, sino que como es una sal y se atrapa los taninos, observamos pues que se forman unas manchas con unas características de sarro, ¿no? Uso limitado a largo plazo de mantenimiento de salud bucal. Sabemos que se puede utilizar el de mantenimiento hasta 6 meses. O sea, el de 0,012, ¿no? Y el de 0,02 para tratamiento. Ingredientes naturales, el aloe vera, que es una mezcla de enzimas, aceites, menta, aceite de salvia, extracto de sanguinarias, la combinación de aceites. Todos recomendados como seguros, a excepción de la aloe vera, que a veces mezcla enzimas y puede haber reacción en algunos pacientes, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta. También las mezclas de mentol, eucaliptol, y se ha reportado la asociación de leucoplasias en el uso de productos que tengan sanguinarias. ¿Ok? Hipersensibilidad, vamos a pasar esto porque quiero que ir para la parte de... Vamos. Ajá, acá. Indicaciones en periodoncia. En temas de gingivitis, obviamente eficacia frente a la gingivitis marginal asociada a presencia de placa, ha demostrado efectividad en el tratamiento de la gingivitis necrosante aguda y crónica. Aparte del raspado, alisado radicular, cepillado e higiene interproximal correctos durante las 2 primeras semanas de tratamiento, constituye una ayuda eficaz para la higiene bucal el enjuague 2 veces al día de clorexidina al 0,2. ¿Ya? Y en tema de periodontitis, además de la administración de tetraciclinas, dependiendo de los casos, acuérdense, nuestra tetraciclina preferida y la que menos costo tiene y la que mejor va con los pacientes y que no nos va a causar
mayor problema porque tiene un problema, tiene una actividad bacteriostática, es la doxiciclina, ¿no? Durante 2 semanas de eliminación del tejido de granulación, siempre, primero, tenemos que hacer una educación del paciente. Esto es parte, el control químico de la placa es parte de una estrategia para poder tratar a nuestros pacientes. El control mecánico y el control químico se dan la manito y con la desorganización que hacemos nosotros mediante los tratamientos periodontales, que puede ser un raspado alisado radicular, puede ser una profilaxis, puede ser simplemente un destartaje, vamos a obtener que junto a todos vamos a tener buenos resultados, ¿no? El tratamiento convencional de la gingivitis y de la periodontitis consiste en raspado y alisado radicular con instrucción de higiene oral. En las semanas posteriores a la fase de raspaje y alisado, la reducción del tejido inflamado está en estrecha dependencia con el control de placa efectivo y diario. Si nosotros no cambiamos esa conducta, eso que sabe, que quiere y que hace, no hay resultados. Lo primero que tenemos que analizar en nuestro paciente es qué sabe el paciente para complementarlo. ¿Qué hace en realidad, a pesar de que sabe, no lo hace, ¿no? ¿Qué hace en realidad para poder eh, generarle un plan, ¿no? ¿Y qué quiere? Porque muchas veces hace algo, ¿no? Pero no quiere nada. O sea, hay que ver también cuáles son los otros factores que también van con este tipo de comportamiento de autocuidado bajo o pobre, ¿no? La utilización de la clorexina al 0,2 en buches o bien 0,1 en gel completa la higiene personal y efectiva, como han demostrado los estudios de Loy, Schott y Bosman en el 1977. La clorexina se estudia hace muchos años y en verdad a nuestro mercado llegó hace relativamente poco, pero con bastante fuerza hace unos 15 años, ¿no? Y en verdad, hay muy buenos resultados si se utiliza de la manera correcta. Pacientes que tengan tratamientos X, puede ser una restauración, puede ser una corona, puede ser un implante, puede ser una exodoncia de una tercera molar. Lo primero que tenemos que hacer es el control de placa. Si el paciente tiene un control de placa muy alto, el índice de higiene muy alto, lo que vamos a tener es un fracaso. Entonces, lo primero que tenemos que realizar en el paciente es lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? El análisis CAP, ¿no? Que es el comportamiento, actitud y personalidad del paciente, y vamos a poder nosotros identificar cuál es el problema con él. ¿Ya? En cirugía periodontal, todos los estudios realizados están de acuerdo que la clorexina es un buen complemento terapéutico en el control de la inflamación. Yo hago mucha cirugía periodontal y para mí es básico que el paciente se haga su profilaxis, su destartaje. Posterior a la cirugía, obviamente si hay pulido de amalgamas, de resinas, de superficies cortantes, hay que hacerlos previamente, ¿no? Y obviamente el paciente tiene que reconocer esa situación y mostrarle al paciente, sobre todo ahora con todas las ayudas que tenemos, mostrarle qué es lo que tiene, ¿no? Y luego de eso, nosotros eh, darle un tratamiento de ataque y un tratamiento de mantenimiento. Un tratamiento, mejor dicho, una terapia de tratamiento y otra de mantenimiento. Y estar siempre controlándolo a ese paciente, porque en cualquier momento, por algunas circunstancias ajenas, que no necesariamente sean las odontológicas, va a tener una complicación. Y si ese paciente va a ser sometido a una cirugía, utilizar los geles de clorexidina para una buena cicatrización. En la medida que nosotros disminuyamos la cantidad de bacterias, el acercamiento de los tejidos va a ser muy bueno. No quiere decir que le metan a la herida clorexidina, porque ojo, la clorexidina es no permite que el fibroblasto se histodiferencie en fibras colágenas o fibras gingivales o en células, o sea, no permite la histodiferenciación. Entonces, lavarse los dientes sí, dentro de la herida no. ¿Ya?
En estomatitis por dentaduras, que puede ser candidiasis, también está sumamente indicado, sobre todo en la noche, 0,2%. En ulceraciones aftosas, súper indicado, porque tenemos ahí pues un tejido descamado sin epitelio que está expuesto, doloroso, a veces supurante, a veces que tiene relación con el sistema inmunológico, ¿no? Y en halitosis, pues tenemos una gama en este momento de enjuagues que podemos utilizar, ¿no? Aunque existen algunas causas estructurales de mal aliento, ¿no? Como pueden ser de repente problemas estomacales, ¿no? O tránsito intestinal muy lento, ¿no? Tenemos que también instruir a nuestro paciente en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos compete a nosotros no es solamente la boca, nosotros somos el inicio de un aparato, el aparato gastrointestinal, ¿no? O sea, la boca es la puerta de ingreso y nosotros vamos a notar olor, aliento de repente a fruta, vamos a pensar que tiene algún problema de diabetes, aliento que tenga que ver con olores fuertes, que de repente puede estar relacionado a sarro, sí, pero también puede estar relacionado a necrosis pulpar o puede estar relacionado con tránsito muy lento de intestinal. Entonces habrá que mandarlo al especialista que sería el gastroenterólogo. Entonces, como decíamos, las principales componentes del mal aliento son los compuestos sulfurados volátiles, que normalmente están en la lengua, normalmente, pero no, también habitan al sarro, los dientes y qué sé yo. Estos compuestos sulfurados dan como resultado son el resultado de la degradación proteolítica anaeróbica de compuestos de azufre presentes en los detritus de los alimentos, así como la saliva, sangre y células epiteliales. Entonces, si nosotros no hacemos una buena higiene diaria y no movemos o limpiamos solamente la punta de la lengua, que eso es lo clásico de los pacientes, vamos a tener casualmente esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Instruir a nuestros pacientes en cómo debe de ser la higiene para poder quitar ese factor físico y poder utilizar de repente algún control químico de esa placa, ¿no? Entonces, por lo tanto, la reducción de la carga bacteriana subgingival mediante el tratamiento periodontal junto a la reducción bacteriana con otros nichos orales como la lengua y la mucosa, mediante el cepillado de la clorexina, el uso de enjuagues bucales, son la opción terapéutica más efectiva para el tratamiento de la halitosis. Entonces, en donde está indicado el tratamiento de la halitosis, vamos a tener que hacer con nuestra auxiliar la profilaxis profesional, ¿no? Principalmente en los pacientes de preparación prequirúrgica para tratamientos periodontales, debemos hacer nuestra profilaxis. Después de una cirugía bucal, incluida la periodontal oral, previniendo la formación de placa en los momentos de higiene, puede ser muy dificultoso. En pacientes con fijación mandibular, la higiene o la profilaxis va a ser bastante compleja. En pacientes con discapacidad física o psíquica, vamos a observar bastante el tema de la halitosis, sobre todo con los que toman benzodiazepinas, hay una disminución, hay una serostomía, la saliva es un poco espesa y normalmente ellos van a tener grandes zonas de placa bacteriana, ¿no? Pacientes de medicamentos predispuestos a infecciones bucales como trasplantados. Acuérdense que la respuesta del surco va a estar mediada por algunos macrófagos y esos macrófagos muchas veces en algunos casos como los pacientes VIH, leucémicos o los radiados van a estar disminuidos o inexistentes. Entonces, ahí tenemos que nosotros evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? En pacientes con alto riesgo de caries, ya que la clorexidina reduce considerablemente el número de Streptococcus mutans en personas propensas a caries o úlceras bucales recurrentes, ¿no? En pacientes portadores de aparatos ortodónticos también vamos a observar este tipo de halitosis y problemas de las encías,
edema, sangrado, inflamación, formación de sarro. ¿Por qué? Porque es difícil. Tenemos un aparato que va a impedir la fácil higienización, ¿no? Y si no hay un control constante, pues vamos a tener caries posiblemente. Conclusiones, la clorexidina es el antiséptico más eficaz que tenemos en este momento. No sabemos de aquí a unos cuantos días, porque así es el mundo, ¿no? Cambian días. Sin embargo, los estudios demuestran que su utilización a largo plazo no produce resistencia bacteriana, en lo que estábamos hablando. Podemos utilizarlo eh, hasta 6 meses. Antes nosotros no lo usábamos en gestantes. En verdad, la clorexidina no traspasa la barrera placentaria, no viaja, su acción es local, ¿no? Entonces hay que hacer siempre una buena profilaxis y utilizar, obviamente, el enjuague de acuerdo a las indicaciones del fabricante. La composición de la clorexidina es importante, ya que sus componentes también puede tener fluoruro sódico, que disminuye la eficacia de la clorexidina. Entonces hay que ver qué cosa es lo que hacemos. No podemos ponerle todo a la gestante, por decirle ponerle flúor, ponerle clorexidina, pero la pobre mujer se inactiva y termina sin resultados adecuados, ¿ya? La formulación no alcohólica es importante, como decíamos la vez pasada, y disminuir los índices es lo más eficaz. A ver, 7 minutos para terminar control mecánico. Avanzamos y la siguiente cita, si no, terminamos con el resto de control mecánico de la placa. El control mecánico va a estar principalmente basado en lo que son las técnicas de cepillado y la herramienta física para remover esta placa, que es el cepillo dental. A diferencia del control químico que se basa en productos y agentes antimicrobianos, el control mecánico se centra en métodos manuales y dispositivos para eliminar la placa y prevenir la acumulación. El cepillado, ustedes saben que hay miles de formas. El adecuado, obviamente, es mango recto, cerdas, cerdas cabezal, que sea no muy grande, sino que vaya que ingrese entre la zona del mandibular, entre el canino mandibular derecho e izquierdo. Ese es el tamaño más adecuado para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? O sea, no debe ser el cabezal más grande que esa distancia que exista entre los caninos mandibulares inferiores, ¿no? Entonces, usar un cepillo de dientes manual con cerda suave, sobre todo redondeados, ¿no? Porque hay cepillos hasta de un sol, es crucial para cepillar los dientes al menos 2 veces durante el día y asegurarnos cubrir toda la superficie. Tratar de ingresar siempre por la cara externa de los dientes, la cara externa de la parte anterior, superior, la cara externa del lado izquierdo, regresar por las zonas masticantes, cambiar la direccionalidad del cepillo para el sector anterior y regresar por las zonas masticantes, ¿no? También existen los cepillos eléctricos. Mi manera de verlo es que son una ayuda espectacular para pacientes que tienen problemas de psicomotricidad por alguna circunstancia, ¿no? Pacientes con Parkinson, pacientes o los cuidadores de pacientes con discapacidad. El orden, como lo decíamos, usar los aditamentos de higiene adecuados, que sean por lo menos de una marca reconocida, ¿no? El orden, seguir un orden, que es lo que estamos haciendo. Comenzamos por las caras externas, regresamos por las zonas masticantes y volvemos por las caras internas. Luego de eso vamos al maxilar inferior. ¿Cómo debe ser el cepillado? Colocar el cepillo en forma de ángulo 45 grados con las encías, moverlo de adelante hacia atrás suavemente en movimientos cortos, más o menos 5, y luego un barrido. Cepillar los dientes en las superficies exteriores, las interiores y las masticantes. Para limpiar las superficies interiores de los dientes frontales, inclinar el cepillo de una manera vertical, de tal manera que se realicen varios movimientos de arriba hacia abajo y se pueda remover, gracias a esa estructura que es en forma de pala, ¿no? Que tiene algunas zonas retentivas, poder remover totalmente, ¿no? Luego cepillarse la lengua y mantener el aliento fresco con el cepillo. Esta es una imagen que yo sé que no la ven media borrosita, pero
que en la impresión la van a poder ver mucho mejor porque es una imagen bella de miles de píxeles en las cuales ingresa fácilmente la cerda del cepillo hacia la encía y van a ver que se cambia de color. Cambia de un color rosa pálido a blanco casi, quiere decir que estamos en el surco. Esa es la manera correcta, ¿no? Y 5 movimientos repetitivos y luego barrido. El uso del hilo dental, principalmente diseñado para la limpieza de canino a canino, sobre todo en las zonas de las superficies planas de los dientes que se contactan solamente por un punto de contacto, y los cepillos interdentales generados casualmente por para la higiene, no solo, inicialmente fueron generados para la limpieza de de los aparatos ortodónticos, pero son una espectacular ayuda para lo que es el col, la limpieza del col y la limpieza de las superficies en sector posterior, ¿no? El limpiador lingual, que como sabemos nos ayuda muchísimo a hacer ese barrido en esa lengua que a las finales, si no la limpiamos adecuadamente, nos va a causar halitosis. Los irrigadores bucales, que están en mucha boga en este momento y que realmente son dispositivos que lo que hacen es mantienen un chorro constante. Nosotros lo utilizamos muchísimo para lo que son los pacientes con prótesis fijas, implantos soportadas, o para pacientes que tienen algún problema de discapacidad para poder hacer una buena higiene interproximal. Son muy buenos para mantener la boca limpiecita y sobre todo en tratamientos protésicos como puentes o zonas retentivas al alimento nos mantienen la boca limpia. Ya me cansé. Es fundamental usar la técnica correcta de cepillado. El método común es el barrido, donde el cepillo se coloca en un ángulo de 45 grados y se mueve en movimientos suaves y circulares. ¿Listo? Técnica de cepillado de Stillman, principalmente... Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Stillman se puso... igual esto. Ok. Es la que permite la eliminación completa de la placa en el menor tiempo posible sin causar ninguna lesión a los tejidos, ¿no? Cepillo dental, en el workshop europeo para el control mecánico de la placa se llegó a un acuerdo que debería tener las siguientes características: mango recto, cerdas suaves, un cabezal pequeño y no debe de tener puede tener alguna zona para retención, pero no debe de flexar. Los mangos deben de ser completamente rectos para su utilización. Acá vemos unos cuantos cepillos. ¿Qué también pasó? ¿Qué pasó? Esta presentación. ¿Listo? Entonces, el mango en tamaño apropiado, acorde con la edad y la destreza del paciente. Recordar mucho eso, ¿no? La cabeza de tamaño adecuado en la boca del paciente, lo que hablábamos de canino mandibular. Los filamentos tienen que ser de nylon de extremos redondeados, no mayores a 0,09 pulgadas de diámetro. Las cerdas de configuración suave, definida, aceptables y con normas ISO. Acuérdense que las normas ISO son las que garantizan que los son óptimos, la elaboración o la calidad de ese producto, ¿no? Disposición de cerdas que mejoren la eliminación de la placa en espacios interproximales y a lo largo de la línea gingival. En la bibliografía se describen numerosos métodos o técnicas de cepillado, los cuales pueden clasificarse en diferentes categorías según el patrón de movimiento que realice. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito
La técnica Stillman, a diferencia de la base modificada, que era lo que decíamos, acá vamos a hacer un barrido y vamos a también a limpiar la parte de la gingiva. Siempre que hagamos una limpieza, vamos a hacer, Stillman siempre va a hacer el barrido hacia la zona de antagonista, ¿no? Si es superior, hacia abajo, y si es inferior, hacia arriba. ¿Sí? Bueno, chicos, hemos corrido un poquito, pero creo que hemos cumplido con eso. Yo lo voy a mandar con el doctor Mario, ¿ya? Les voy a mandar el PDF para que tengamos las imágenes de la exposición de hoy día. Espero que no haya ninguna complicación nuevamente con el internet, ¿ya? Entonces nos estamos viendo la próxima semana, todavía no nos toca, o sea, la próxima semana nos vemos el martes y la siguiente semana nos vamos a ver lunes y martes, si no me equivoco, ¿sí? Estamos viéndonos, cuídense, vayan a su clase de las 5:30.